Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien en esta noche y bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones de lectura para complementar nuestros tutoriales de tejido. Entonces vamos a continuar con la maravillosa historia de Peter Schlemihl con ilustraciones de Komoto. Ustedes ya saben cuál es la dinámica. Voy a ir leyendo mientras ustedes escuchan, pues van tejiendo la labor o el trabajo que tengan a mano o que mejor les parezca. Entonces vamos a empezar y espero lo disfruten. Al encontrarme abandonado en aquel páramo, dejé correr infinitas lágrimas, aliviando así mi pobre corazón de un peso angustioso y sin nombre. Pero la verdad era que no veía límite ni salida ni alcance a mi desbordante desdicha, y en ese estado, llevado de una sed rabiosa, tragué el nuevo veneno que el desconocido había vertido en mis heridas. Al evocar ante mi alma la imagen de Mina y al surgir ésta, pálida y llena de lágrimas, tal como la había visto la última vez en el momento de mi humillación, se interpuso el fantasma insolente y sarcástico de Rascal entre ella y yo. Entonces me cubrí la cara y huí a través del páramo. Pero la terrible aparición no me abandonaba y siguió persiguiéndome en mi carrera hasta que caí sin aliento en el suelo y regué la tierra con una nueva fuente de lágrimas. Y todo esto por una sombra, y pensar que un plumazo me hubiera permitido recuperarla. Considerando la espeluznante oferta y mi negativa, todo mi ser era un caos donde estaban ausentes el juicio y la serenidad. Pasó el día. Sacié mi hambre con frutas silvestres y mi sed en una fuente cercana, y al caer la noche me acosté bajo un árbol. La humedad matinal me despertó de un pesado sueño en el que me oía a mí mismo con los ronquidos de la muerte. Vendel debía de haber perdido mis huellas. Este pensamiento me alegraba. No quería volver entre los hombres, de los cuales huía asustado como los animales de la montaña. Vivía así 3 días angustiosos. Y aquí les voy a mostrar la ilustración de Schlemihl tratando de agarrar la sombra en medio de este paisaje inhóspito y animal, por así decirlo. A la mañana del 4.º día me hallé en una planicie arenosa, sentado en una roca a pleno sol, gozando de sus rayos, que tanto había echado de menos durante ese tiempo. Mi corazón se alimentaba de su propia desesperación. De pronto, un ligero ruido me sobresaltó. Miré a mi alrededor, preparado para la fuga, pero no vi a nadie. Sin embargo, sobre la arena soleada se deslizó una sombra humana, no muy distinta a la mía, que deambulaba sola y que parecía desvinculada de su dueño. Se despertó entonces un fuerte impulso dentro de mí y pensé: sombra, ¿andas buscando a tu dueño? Yo quiero serlo. Y salté en su dirección para apoderarme de ella, pensando que si lograba pisar su huella, tal vez hubiera manera que nuestros pies coincidieran. Ella se quedaría adherida y con el tiempo se acostumbraría a mí. Ante mi movimiento, la sombra emprendió la huida, y tuve que dar comienzo a una cacería agotadora en pos de la ligera fugitiva. Únicamente el pensamiento de salvarme de la horrible situación en que estaba me daba fuerzas suficientes para seguirla. Ella huía en dirección a un bosque todavía lejano, pero en cuya sombra necesariamente debía perderla. Me di cuenta y se me encogió el corazón de susto, pero a la vez este susto avivó mi ansiedad y puso alas a mis piernas.
estaba visiblemente ganándole terreno. Me aproximaba más y más, y ya iba a alcanzarla cuando de pronto se detuvo y se volvió hacia mí. Lo mismo que el león sobre su presa. Así me lancé yo sobre ella dando un tremendo salto para cazarla, pero choqué tan dura como inesperadamente contra una resistencia corpórea. Y desde lo invisible recibí la paliza más insólita que un hombre haya sufrido jamás. El efecto del susto me llevó a tratar de abrazar y aprisionar fuertemente lo invisible. Pero al conseguirlo, caí al suelo de bruces cuán largo soy, y entonces se hizo visible debajo mío el hombre al que yo tenía abrazado. Todo lo sucedido se me hizo entonces comprensible con suma naturalidad. Sin duda, aquel hombre poseía el invisible nido de pájaro que transmite la invisibilidad al que lo lleva, pero no a su sombra, y ahora debía de haberlo soltado. Miré a mi alrededor y muy pronto descubrí la sombra del invisible nido. Dando entonces un salto, cogí la inestimable presa. Con el nido en la mano pude ser entonces invisible e insombre. El otro se incorporó rápidamente, buscando con la mirada a su afortunado vencedor, sin descubrirle en parte alguna de la planicie soleada, así como tampoco a su sombra, cuya ausencia le inquietaba especialmente, pues él no había tenido tiempo de advertir que yo carecía de sombra y no podía imaginarlo. Al convencerse de que toda huella había desaparecido, se golpeó y se tiró de los pelos con la máxima desesperación. Pero en cuanto a mí, el tesoro conseguido me daba la posibilidad y me restituía el deseo de reunirme otra vez con los hombres. No me faltaron excusas para disculpar ante mí mismo este robo vil, o más bien no me hicieron falta, y para escapar a cualquier pensamiento de esta índole me apresuré a partir sin preocuparme del infeliz, cuyos lamentos seguí oyendo detrás de mí largo rato. Así al menos fue como yo entendí lo que había sucedido. Ardía en deseos de ir al jardín del inspector y comprobar por mí mismo la veracidad de lo que me había contado aquel odioso individuo. Pero como no sabía dónde me encontraba, subí a la colina más próxima para echar un vistazo a la región, y desde su cima vi que la pequeña ciudad estaba cerca y que el jardín del inspector estaba a mis pies. El corazón me latió fuertemente y unas lágrimas distintas de las que hasta entonces había derramado me subieron a los ojos. Iba a volver a verla. Una nostalgia angustiosa precipitaba mis pasos por el sendero que conducía más rectamente a la ciudad. Sin ser visto, pasé al lado de unos campesinos que venían de la ciudad. Iban hablando de mí, de Rascal y del inspector, pero no quise escuchar nada y pasé de largo. Al entrar en el jardín, palpitante de expectación, llegó hasta mí un ruido como de risas. Estremeciéndome, miré rápidamente alrededor mío, pero no pude descubrir a nadie. Seguí andando y me pareció oír a mi lado el ruido de unos pasos humanos, pero tampoco vi nada y pensé que el oído me engañaba. Era temprano todavía. No había nadie en la glorieta del conde Peter y el jardín aún estaba vacío. Vagué por los conocidos caminos y me aproximé a la casa. El mismo ruido seguía persiguiéndome, más perceptiblemente. Con el corazón apesumbrado me senté en un banco donde daba el sol, frente a la puerta de la casa. Tuve la impresión de que el gnomo invisible se había sentado a mi lado, riéndose burlonamente. La manija de la puerta se movió. Ésta se abrió y apareció el inspector con unos papeles en la mano. Sentí como si una niebla me cubriese la cabeza. Miré a mi alrededor y, oh espanto, el hombre de la levita gris estaba sentado a mi lado, mirándome con una sonrisa satánica. Cubría tanto su cabeza como la mía con el gorro que vuelve invisible, y a sus pies yacían amistosamente su sombra y la mía. Jugaba negligentemente con él ya
con el ya conocido pergamino, y mientras el inspector iba y venía bajo la sombra de la glorieta, ocupado con sus papeles, se acercó confiadamente a mi oído y me susurró estas palabras: con que finalmente usted ha aceptado mi invitación y henos sentados aquí, con nuestras dos cabezas bajo el gorro. Está bien, pero ahora devuélveme mi nido, puesto que no lo necesita ya y es usted un hombre demasiado honrado como para querer quitármelo. No me dé las gracias, le aseguro que se lo he prestado con un enorme gusto. Y acá les muestro la imagen de Komoto, la ilustración. No sé si ahí la alcanza a ver la cámara. Y es el hombre de la levita gris y Schlemihl sentados bajo el gorro. Aquí en la esquina está el inspector ocupado y ellos dos hablando de su gorro y su sombra. Y quitándomelo de la mano, sin permitirme ninguna resistencia, lo guardó en su bolsillo y volvió a reírse de mí, pero en voz tan alta que el inspector se volvió hacia el sitio de donde había salido el ruido. Yo seguía sentado, como petrificado. Tiene que confesar, continuó diciendo, que un gorro como este es mucho más cómodo, ya que no solo protege al hombre, sino también a su sombra, e incluso a tantas sombras como uno tenga ganas de llevar. Mire, hoy yo ando con dos. Volvió a reírse. Tenga usted en consideración, Schlemihl, que lo que uno al comienzo no quiere hacer por las buenas, termina haciéndolo por la fuerza. En mi opinión, usted debe rescatar su sombra y luego recuperar a su novia, porque todavía le queda tiempo. Enseguida pondremos a Rascal a balancearse en una horca, cosa fácil en tanto dispongamos de una cuerda. Escuche, para redondear el negocio le dejo además mi gorro. Salió la madre y se inició una conversación. ¿Qué hace Mina? Está llorando. ¡Qué niña más tonta! Con eso no cambia nada. Claro que no, pero es que darla tan pronto a otro hombre, oh, mi esposo, es una crueldad con tu propia hija. No, mujer, te equivocas mucho. Antes aún de agotar todas esas lágrimas infantiles, cuando se descubra como la mujer de un hombre riquísimo y respetado, se despertará de su dolor como de un sueño, y consolada dará las gracias a Dios y a nosotros. Ya lo verás. Dios lo quiera. Sin duda ella posee ahora bienes considerables, pero después del escándalo causado por la desgraciada historia con el aventurero, ¿crees tú que podría encontrar tan pronto un partido tan ventajoso como el señor Rascal? ¿Sabes cuál es la fortuna del señor Rascal? Compró en la región fincas por valor de 6 millones, al contado y sin deudas. He visto todos estos documentos por mí mismo. Él era, pues, quien siempre se me adelantaba en las compras. Además, tiene en cartera papeles en nombre de Thomas John, por valor de 4,5 millones. Debe de haber robado mucho. ¿Qué palabras son esas? Solo ha economizado sabiamente allí donde otros despilfarran. Un hombre que ha llevado librea. ¡Qué tontería! Tiene una sombra impecable. Tienes razón, pero... El hombre de la levita gris se rió y me echó una mirada. Se abrió la puerta y apareció Mina. Se apoyaba en el brazo de una criada, mientras silenciosas lágrimas corrían por sus bellas y pálidas mejillas. Se sentó en un sillón que había sido dispuesto para ella bajo los tilos, y su padre ocupó una silla a su lado. Cogiéndole suavemente una mano, comenzó a hablarle con las palabras más tiernas, mientras ella lloraba aún más fuerte. Tú eres mi niña buena y querida, y también serás razonable, pues no querrás disgustar a tu viejo padre, que no quiere más que tu felicidad. Comprendo bien, corazón mío, que todo esto te haya conmovido mucho. Has escapado milagrosamente de tu infortunio. Has amado tanto a ese indigno antes de que descubriésemos su infame engaño. Mira, Mina, yo lo sé bien y no te hago ningún reproche por ello.
Incluso yo, hija mía, lo quise, mientras lo consideraba un gran señor. Pero ahora ves por ti misma cómo todo ha cambiado. Que aún un perro cualquiera tiene su sombra, y mi única y querida hija iba a pertenecer a un hombre que... No, ahora ya ni tú tampoco piensas en él. Escucha, Mina, ahora te pretende un hombre que no teme al sol, un hombre respetado, que no es un príncipe sin duda, pero que posee una fortuna de 10 millones, es decir, 10 veces mayor que la tuya. Un hombre que hará feliz a mi querida hija. No me respondas nada, no te opongas. Sé mi hija buena y obediente y deja a tu querido padre cuidar de ti y secarte las lágrimas. Prométeme que vas a dar tu mano al señor Rascal. ¿Me lo prometes? Ella respondió con voz desfallecida. De aquí en adelante ya no tengo voluntad ni deseo en este mundo. Sea de mí lo que quiera mi padre. En ese instante fue anunciado el señor Rascal, el cual se introdujo con desfachatez. Mina yacía desmayada. Mi odioso acompañante me miró iracundo y me susurró rápidamente estas palabras. ¿Y usted puede soportar esto, que corre por sus venas en vez de sangre? Haciendo entonces un diestro movimiento, me produjo una ligera herida en la mano, y al brotar la sangre, prosiguió. Realmente sangre, y roja, firme entonces. El pergamino y la pluma estaban en mis manos. Y bueno, aquí, en esta ilustración, podemos ver la mano de Schlemil sosteniendo la pluma y firmando con su propia sangre el contrato que el hombre de la levita gris le tiene a su disposición y con el cual, pues, tramposamente lo llevó y a Schlemil con él para que viera esa escena en donde Rascal, su antiguo criado, va en busca de la mano de Mina, aunque ésta pues no quiera y esté pensando en Schlemil todo el tiempo. Ellos dos se enamoraron de verdad y bueno, aquí Schlemil no aguanta más y tiene la pluma en su mano a punto de firmar el contrato por su alma a cambio de su sombra. Entonces, espero la vean bien. Bueno, espero les haya agradado este capítulo de Peter Schlemil y cómo pues vamos entrando o viniendo de una historia un poco jocosa, un poco folclórica acerca de unos objetos y unos utensilios mágicos que al ser usados por los hombres mortales, por los seres humanos, proyectan ciertos poderes, pero con ciertas condiciones y maldiciones sobre sus vidas. Tenemos a este personaje de la levita gris que hace el papel como del diablo, del que tienta, del personaje satánico que viene con un contrato y busca hacer firmar a sus víctimas por sus almas, quiere llevarse sus almas, quién sabe a dónde, a cambio de algunos objetos que les servirá en algún tramo de su vida, pero que a la final él va a recuperar porque este personaje no muere. Entonces Schlemil ha llegado a su, digamos, punto más bajo, donde ve que su enamorada está a punto de casarse con su peor enemigo, que al principio era su criado, pero que después, por no tener sombra, se despidió de él, robándole el dinero y volviéndose rico y tratando de cortejar y pedir la mano de su amada. Entonces vemos que el problema pues ya se tornó un poco gris, un poco melancólico, un poco triste, y las lágrimas pues están a rebosar, tanto de Mina, la enamorada, como de Schlemil, la rabia, la ira, el dolor por ver eso ahí enfrente de ellos, porque pues este personaje le permite ser invisible también, mientras le muestra las escenas propias que están pasando en la casa de Mina. Entonces quedamos en el punto en que Schlemil
prácticamente es llevado de la mano a firmar ese contrato en el cual va a dar su alma por recuperar su sombra y ser aceptado así otra vez en la sociedad humana. Este dato del tener sombra o no tenerla y en referencia a la sociedad humana, pues es algo que recorre toda esta obra y bueno, la idea es ponerle cuidado a ver en qué termina. Entonces, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado la lectura de hoy, la continuación, y que hayan tejido y hayan avanzado un poco más en sus trabajos. Entonces, un saludo a todos. Sigan ahí conectados con los tutoriales que estamos realizando en nuestra cartuchera. Y pronto nos veremos, si acaso el sábado que viene, para nuestra clase o reunión de manera presencial que vamos a tener para tejer un poco juntos y con el material pues que yo les voy a proporcionar desde la Universidad Libre. Cuídense mucho, un abrazo y buena noche. No se olviden de llenarme el registro que siempre dejo adjunto en el grupo. Hasta luego.